A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando se habla de la poesía negra, de la poesía con sabor, con memoria, con identidad afroantillana, surge un nombre que la representa. Es el maestro Nicolás Guillén, poeta cubano, que inició su vida como tipógrafo y de tanto andar entre las letras, terminó escribiéndolas para que tuvieran su ritmo, su historia y su alegría. Uno de sus más conocidos poemas canta su orgullo de cubano revolucionario y dice lo siguiente. Cuando me veo y toco, yo, Juan sin nada no más ayer, y hoy Juan con todo y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él. Zafra puedo decir, monte puedo decir, y a míos para siempre y tuyos y nuestros. Vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar. Que ya aprendí a escribir, y a pensar, y a reír. Que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Así escribía. Así de feliz vivía con lo que la vida le había dado el poeta cubano Nicolás Guillén, nacido un 10 de julio de 1902. Y que desde sus versos nos desea que todos tengamos lo que queremos tener. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designa a Dunia Martínez como vocal principal de la Judicatura. Quito aprueba la ordenanza que prohíbe y multa que 2 personas viajen en una moto. Transportistas paralizarán actividades el 16 y 17 de julio. En el segmento de opinión, el empleo. En política internacional, alivio y desconcierto. Los editoriales serán de Santiago Basabe, preguntas imprescindibles para elegir un candidato presidencial. Noticias del día. Consejo de Participación y Control Social designa a Dunia Martínez como vocal principal de la Judicatura. Dunia Martínez fue designada este 8 de julio del 2024 como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que la decisión fue tomada con base en su próbida notoria trayectoria y propuestas de mejora institucional. Martínez fue parte de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia que la integraba junto a Telmo Molina y Hugo Landívar. En la continuidad de la sesión extraordinaria 34 del Pleno del Consejo de Participación y Control Social, el presidente Andrés Fantoni expresó que se cumplió con las audiencias públicas en las que los postulantes presentaron sus propuestas de mejora institucional. Con 6 consejeros presentes hubo 3 votos a favor y 3 abstenciones. Con el voto dirimente de Fantoni, Dunia Martínez fue designada. La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura es doctora en jurisprudencia por la Universidad de la SUAY y magíster en Derecho con mención en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente universitaria por 17 años en varias universidades. Integró la Comisión Calificadora para la Renovación de Jueces de la Corte Constitucional en el 2022 y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Además, ha trabajado en el Congreso Nacional, la Universidad Andina Simón Bolívar, Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Consejo de Educación Superior. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, convocó al Pleno para sesionar el 11 de julio de 2024 de forma virtual con el único punto a tratar que el de posesionar a Dunia Carmita Martínez Molina como vocal principal del Consejo de la Judicatura. Es decir, presidirá esta institución en reemplazo del presidente suplente Álvaro Román Márquez.
Quito aprueba la ordenanza que prohíbe y multa que dos personas viajen en una moto. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó este 9 de julio de 2024 la ordenanza con la que se prohíbe la circulación de dos o más personas en una moto. La normativa fue aprobada con 12 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Según el documento, quienes infrinjan esta ordenanza recibirán una multa equivalente al 15% del salario básico unificado, aunque no contempla la retención del vehículo por considerar que se trataría de una doble sanción para los infractores. La normativa presentada por el concejal Bernardo Abad también establece 7 excepciones que permiten que dos personas se movilicen en una misma moto: cónyuge o conviviente en unión de hecho del conductor, debidamente inscrita en el registro civil, hijos o hermanos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, personas menores de 12 años, servidores públicos que en el cumplimiento de sus funciones circulen en motocicletas institucionales. Abad señaló que uno de los objetivos principales del documento apunta a reducir el número de delitos que se cometen en la ciudad a bordo de motos. Además, dijo que la ordenanza ratifica la resolución que expidió la Agencia Nacional de Tránsito en 2022, en la que faculta a los municipios a establecer una normativa que prohíba la circulación de dos o más personas en una moto. Transportistas paralizarán actividades el 16 y 17 de julio. El principal gremio de transporte interprovincial expresó su malestar contra la eliminación de los subsidios a las gasolinas decretada por el gobierno hace más de una semana. Y este 9 de julio los dirigentes anunciaron un paro nacional para mediados de mes en Ecuador. Desde una rueda de prensa realizada en Guayaquil este martes, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros de Ecuador, FENACOTIP, dijo que es tiempo de apagar motores y convocaron a la paralización para los próximos 16 y 17 de julio. En honor a las vidas caídas, a las personas que han muerto, sean usuarios o transportistas, hay que apagar los motores. No se puede seguir trabajando en estas condiciones, anunció Abel Gómez, titular de la FENACOTIP. El gremio también paralizará su actividad en rechazo a la inseguridad en las carreteras y los crímenes de choferes. La dirigencia pidió a las organizaciones sociales que hagan un análisis ante la situación que se vive en las vías. Durante las últimas semanas, los transportistas han denunciado asaltos registrados en vías principalmente del Guayas. El dirigente también sostuvo que a la inseguridad se suman los duros momentos económicos que atraviesa el sector sin que existan compensaciones. Dijo que se ha subido el diésel, el combustible mes a mes, pero no se palpa lo que se ha hecho con todo ese dinero del incremento. Entrevista del día. Irene Vélez, secretaria de Comunicación, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de la gestión del gobierno nacional. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, estamos en un momento político donde hay que tener mucha responsabilidad también con lo que se dice y por lo tanto mientras más vocerías hay sobre un mismo tema, podría digamos que darse malentendidos y demás. Mientras esté en una sola o dos personas es muy... El resto, incluso nosotros sabemos qué es lo que está pasando en ese momento, en ese panorama en específico que es el político, por ejemplo. Entonces, eso ha sido una y creo que, no sé si la palabra, eso no me compete a mí decirlo, sino que al resto de los ecuatorianos de cómo lo ven, creo que sí ha sido exitoso lo siguiente, que se sabe que si se necesita una postura con la asamblea, por ejemplo, es a él. Entonces, vamos tal vez tratando de ubicar en una persona qué le compete decir y qué no. Ahora, en este tema con la Asamblea, ¿hay una estrategia de comunicación de atacar a la Asamblea Nacional, de mantener viva una pugna? Porque parecía que la pugna había bajado un poquito de tono, aunque tiene sus altos y bajos. Pero ahora ya la tomó el propio presidente de la República, que enfiló contra Henry Kronfle. Entonces, ayer el presidente sale en esta cadena, le dice algunas cosas a Kronfle, provoca una rueda de prensa de Kronfle, y ahora provoca una cadena de Kronfle en radios otra vez. Es decir, empieza a verse a un presidente candidato. No, en lo absoluto. Y ahorita, sobre todo, creo que íbamos a quedar con la respuesta que le dieron ayer
que él le dijo ayer, cuando le preguntaron, ¿es precandidato? Y él de una momento contestó, yo soy presidente de la República. Sí, pero sacó encuestas, dijo que en 5 encuestas tiene más del 33% y empezó a hablar de los rivales. Hay que tener medido cómo Digo, está ¿quién le vale? Le hace hablar hay como que león tener y como medido, león. hay que O sea, tener medido, hablar como león. hay que tener medido cómo está la coyuntura política, eso de ahí es evidente. En temas de que si estamos tratando de tener una pugna con la Asamblea o no, creo que nosotros estamos respondiendo al ritmo que se ha impuesto también desde la Asamblea. Por ejemplo, no se puede no responder si de repente se ha eliminado 3 juicios políticos para dar paso al juicio político de una canciller, y no solamente una canciller, que no somos canciller, sino todos los que vienen en fila, y no solamente los que vienen en fila, no sabemos, por ejemplo, dónde va a parar, dependiendo de qué tanta celeridad tengan o no. Realmente no tenemos claro, por ejemplo, tal vez el mapa, pero sí que ante una acción tiene que haber una respuesta. Ahora, a propósito de encuestas, Irene, bueno, a pesar de que Daniel Noboa tiene una aprobación del 52%, solo el 32% de los encuestados por Comunicaliza, que sacó estos datos, votarían por él en las próximas elecciones. Y bueno, esta intención de voto directo está cayendo y todavía faltan meses para las elecciones, y una de las razones de fondo también es el tema económico y que no hay suficiente empleo, el tema de la inseguridad, y va a tener la cuesta arriba Daniel Noboa en estos siguientes meses. Cuando el presidente respondió que él no era candidato en ese momento, sino que era presidente, es en gran parte por las decisiones que él ha tenido que tomar, que son al final del día lo que se siente, lo que se ve como las decisiones correctas para el país. Entonces son decisiones a veces muy duras, pero que al final del día tenían que hacerse, que son correctas, y que no solamente son correctas, sino que están dando resultados positivos, sí, pero ¿por qué igual se puede entender? Y muchas veces hay un discurso muy fuerte en contra de las decisiones que se están tomando, es que al final del día ya no podían prolongarse más. Entonces, ante ese escenario, se entiende que no es porque si hubiera él llegado por ejemplo, a repartir o a multiplicar bonos o a mantener para siempre el subsidio y por lo tanto el contrabando, tal vez esa caída no se hubiera sentido tan fuerte. Ese es el desgaste que muestran las encuestas. Digamos, la última encuesta de Comunicaliza muestra que el presidente tiene el 52%. Sí es alto todavía, pero está bajando. Pero a ver, el presidente está tomando un riesgo. El presidente va a ser candidato, aunque diga que es presidente en funciones y que todavía no sabe, pero ya sabemos que va a ser candidato. No nos hagamos. Pero está tomando en medio de eso, me podría decir, no voy a hacer nada, patear la plata para adelante para buscar mi reelección. ¿Está medido este desgaste, este riesgo que se pone el capital político del presidente? Siempre el presidente, y no solo el presidente, sino el gabinete, como equipo, entendimos lo siguiente, que teníamos que dividir la gestión política por semestres. Entonces, lo principal del principio era encontrar financiamiento, tomar las medidas que se tienen que tomar para ir poniendo un poco en orden el Estado, y posterior a eso, después del primer semestre, donde sabíamos que eran las decisiones más difíciles que se tenían que tomar, empezar, o sea, siempre estuvo calculado, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque al final del día, una decisión responsable se la toma en una planificación, y eso es lo que hubo, incluyendo esta proyección. Entonces, por eso no es una preocupación, porque al final del día lo que nos preocupa es poder responder a las personas con las cosas que nos están pidiendo. Entonces, por ejemplo, el tema de las becas, si tenemos que responder a eso, respondemos con lo que están buscando las personas, en este caso educación. En estos momentos, por ejemplo, si a partir de eso es que se puede hacer el puente tan favorable hasta este momento con Solca, se puso un desembolso significativo al sistema de salud, y así se seguirán haciendo. Pero teníamos, antes de que poder empezar de una forma a que se nos sienta más en obras, en atención, en responder, en resolver con los ciudadanos, era enfocarnos en poder tener de dónde de alguna forma. Y eso es algo ahorita muchísimo, especialmente quienes están, digamos que quienes representan de alguna forma este nuevo Ecuador, sabemos que no se podía patear la pelota para adelante. Sabemos que teníamos que tomar esas decisiones a pesar de lo que se puede entender como un desgaste. En Impacto Informativo, Javier Palacios, constitucionalista, habla sobre el juicio político a Wilman Terán. Vamos con la nota. En efecto, el proceso político de responsabilidad política en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno, lo que hizo la Comisión de Fiscalización fue tratar
de dañar la imagen de la Fiscalía General del Estado, sobre todo en el proceso Metástasis, porque de todo lo que se le acusaba al señor Wilman Terán, la comisión hizo que él se defienda de todo menos eso. Le permitió que el señor Terán exponga unos supuestos chats con la fiscal general de la Nación, que el señor Terán emita una serie de epítetos en contra de la señora fiscal general de la Nación, pero nada de lo que trataba el juicio político. De hecho, lo que hizo la Comisión de Fiscalización a través del señor Terán fue intentar lograr, sin éxito, claro está, lo que querían hacer con el señor Aliaga, tratar de cuestionar la imparcialidad o la probidad con la que la Fiscalía General del Estado había llevado a cabo el proceso denominado hoy Metástasis. Creo que el Pleno de la Asamblea Nacional ha hecho bien en no permitir ese archivo, porque más allá de que el señor Terán y la señora Maribel Barreno deben responder políticamente por sus actuaciones, creo que es nefasto querer sostener que el señor Terán sobre todo es inocente de lo que se le acusa. No solo en el campo político me refiero, porque inclusive vi unas publicaciones del asesor, creo que es de la señora Espín, que señalaba que el señor Terán actuó en derecho cuando le destituyó a un juez con 2 votos de él mismo, y cuando ya existe una sentencia constitucional que ratificó que eso fue una metida de mano en la justicia. Entonces, me parece que es impresentable aquello. Y adicional, Edgar, y con esto cierro esta primera parte, creo que se revela a quién o qué partido político auspiciaba al señor Terán, porque recordemos que había un solo partido político, los DRC, quienes le protegían al señor Terán y quienes decían que el señor Terán tenía que concluir el proceso de designación de los jueces. Parece ser que los testimonios anticipados, sobre todo del vocal Javier Muñoz, tenían mucha razón ahora cuando decían que el señor Terán tenía un vínculo fuerte con Rafael Correa y que él lo habría presentado en Brasil. Ahora, esa es la razón para que Javier Muñoz tenga también este juicio, y creo que va a ser el único que tenga los 92 votos para su censura, lo cual, en opinión del asambleísta Pedro Velasco, a quien aludo nuevamente, no se va a dar en la próxima semana en que se va a realizar la interpelación en la Asamblea Nacional. Wilman Terán no va a tener los 92 votos para su censura, y solo basta que para eso la Revolución Ciudadana se abstenga. Entonces, hoy no consiguieron el archivo, pero al parecer no va a ser censurado Wilman Terán. ¿Qué repercusión igualmente tiene esa aparente inocencia, entre comillas, en el plano político en el caso Metástasis? A ver, la decisión de la Asamblea Nacional, que evidentemente los de RC no van a votar a favor de la censura del señor Terán, no tendrá ninguna repercusión en el proceso Metástasis. Yo lo que creo en realidad que más que una repercusión, abona a determinar que hay un determinado grupo político, valga la redundancia, que lo que quiere es permitir o tratar de garantizar impunidad, aunque sea desde el campo político. Porque recordemos que en el caso Metástasis, hay, al menos de lo que se conoce hasta el día de hoy, un solo político beneficiado con habeas corpus irregulares, que es el señor Jorge Glass, quien hoy le tildan supuestamente de perseguido político. Y lo que quieren hacer muy hábilmente, entre comillas, en el Pleno de la Asamblea Nacional, al no darle los 92 votos, es querer sostener que la actuación del señor Terán ha sido legítima y que el caso Metástasis está todo fraguado únicamente para perjudicar a ciertos actores. Pero eso ha sido la historia del correísmo. Cada que se destapa hechos de corrupción, cada que se destapa hechos vínculos con el narcotráfico, todo es montado. Todo absolutamente es montado, pero es que eso ya no es una novela nueva en el Ecuador, y ahora quieren salvar a quien, creo yo, lejos, inclusive más allá, que el señor Yalc ha sido el peor presidente de la historia del Consejo de la Judicatura. Ya que trae a colación a Jorge Glass, justamente ahora se le negó el habeas corpus. La defensa de Glass decía que está mal de salud, los reportes dicen todo lo contrario, no se ha podido probar pues que tenga problemas de salud. Glass estuvo diciendo la semana pasada que le han mordido ratas en la cárcel, lo cual no ha sido confirmado en el reporte, que, bueno, si bien ha mantenido una suerte de huelga de hambre, su salud está relativamente bien. Es curioso que el reporte diga que los implantes de pelo del ex vicepresidente están en orden. Efectivamente, y es curioso que el señor Jorge Glass siempre dice que está mal de salud, pero cuando sale de la cárcel o tiene un elixir de vida cuando se entera que va a salir de la cárcel, porque siempre sale mejor de las condiciones en las que entró, que eso es bastante curioso. Creo que el señor Jorge Glass está intentando
de cualquier forma lograr un habeas corpus, pero ahora que no lo puede hacer de manera irregular, se ha topado con una justicia en que le ha negado, porque el habeas corpus era y es absolutamente improcedente. Se le ve todos los días en las audiencias que comparece el señor Gras que está bien de salud, y si ha estado en algún momento mal de salud es causa de su propia resistencia, entre comillas, de querer hacer una supuesta huelga de hambre durante X días. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre un factor que es enormemente importante, no solamente en la economía, sino en toda la sociedad ecuatoriana. Es el tema del empleo, el desempleo, el empleo adecuado, el subempleo, etc. Hay informaciones que no son últimas a junio, porque acaba de terminar el mes de junio. Pero con las informaciones que tenemos podríamos hacer un comentario de un problema que se está presentando cada vez con mayor intensidad. Como ustedes saben, la población ecuatoriana crece más o menos al 1,5, 1,6%. De eso, un 72% aproximadamente, que es la población en edad de trabajar, también crece a ese ritmo. Pero cuando uno observa sencillamente la población ocupada con empleo, esa población por empleo sencillamente se está reduciendo. Y lo que le llaman el empleo adecuado también se está reduciendo. Por ejemplo, más o menos entre 80,000 y 100,000 personas que sencillamente buscan el empleo y van al subempleo, al empleo informal y no al empleo adecuado. ¿Qué es el empleo adecuado? Amigos, como ya una vez lo dijimos, se califica de empleo adecuado a todas las personas que tienen un empleo de 40 horas a la semana, afiliados al Seguro Social y ganando el mínimo que determina la ley correspondiente. Eso de ahí, en porcentaje, el año pasado estaba en 36,1% aproximadamente, y a marzo de este año, porque no tengo información a junio, estaba en 35% aproximadamente. Hay algunas personas, empresarios y economistas, que tienen alguna información mucho más reciente y creen que actualmente ese coeficiente está en 33%. Eso significa que el empleo adecuado se está reduciendo en cantidades importantes y esa parece ser la tendencia. Naturalmente, todo esto tiene que ver con la oferta de trabajo. Claro, cuando crece la población en edad de trabajar. Son personas, hombres o mujeres, que están en el mercado buscando empleo, y de repente encuentran empleo adecuado, de repente encuentran empleo informal, por horas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero es un problema serio porque no hay suficiente demanda de trabajadores. ¿De qué depende la demanda a su vez? Bueno, sencillamente viene de una serie de factores que luego voy a mencionar. Pero aquí hay lo que se llama la demanda pública, empleados públicos. Hubo un gobierno, y en forma concreta tengo que decirlo, en el gobierno del señor Correa, el aparato estatal creció en forma gigantesca. Y uno de esos indicadores, como alguna vez lo dijimos, es qué representa el gasto público con respecto al Producto Interno Bruto. Y Ecuador llegó en la época del presidente Correa al 44,2, 44,3%, lo que significaba en ese entonces que por cada dólar de creación de valor agregado y de riqueza, 42 centavos, 42,2 centavos dependían del gobierno, no tanto de la inversión pública, que se hizo una serie de proyectos en el sector energético que hoy se encuentra una serie de problemas graves que se tienen que resolver. Pero sencillamente el número de empleados públicos, de organismos públicos innecesarios como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se crearon en toda esa época. Y eso dio lugar a mayor empleo público. Pero así se desperdiciaba y se sigue despreciando recursos que vienen de los ecuatorianos pagando impuestos en forma totalmente irracional. Como ya hemos dicho, hay
un exceso de burócratas públicos, sea en los ministerios, sea en las empresas estatales. Pero en aquel entonces, la oferta, digamos, la demanda de trabajadores creció espectacularmente. Hoy ya no es posible y sería sencillamente una irresponsabilidad de este gobierno o del nuevo gobierno que existirá ya por mayo del año que viene, el crear empleo en forma irreal, ineficiente, más empleo público, más empleo público. Sencillamente hay que impedir eso y más bien eso hay que reducirlo, como hemos dicho, en una u otra forma, y hay métodos en el campo legal que permiten hacer eso. El problema usted tiene, pues, la demanda del sector privado, que es el que crea empleo eficiente, crea empleo adecuado, crea empleo en forma permanente y es el creador realmente de la riqueza en el país. Si no hay más inversión privada, no hay demanda de empleo, amigos. Si no hay inversión extranjera mayor de la que está presentándose en el Ecuador, no hay demanda de trabajadores adicionales. Pero aparte de eso, los consumidores, las familias que demandan alimentos, etcétera, 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 y que gastan en consumo, el consumo se está debilitando. ¿Por qué? Porque no hay empleo suficiente. Y claro, los trabajadores dirán, pues no tengo ingresos suficientes y creo que las cosas se van a complicar más. Y para evitar que estar sin recursos para el futuro cuando se compliquen las cosas, entonces la familia dice, voy a consumir menos. Entonces la variable de consumo ya no crece tampoco, se estanca, se reduce. Y eso llega como un factor, como un elemento a los empresarios privados chiquitos, medianos y grandes que dicen, las ventas no crecen y si no crecen las ventas, tengo demasiados empleos, por lo tanto tengo que reducir el número de empleados cumpliendo con las leyes. ¿Sí? Entonces, también esa demanda que viene de trabajadores que vienen desde la creación y fortalecimiento del consumo familiar están debilitados. Las exportaciones también están debilitadas. O sea, las variables dinámicas del crecimiento económico, pero que atrás del crecimiento está demanda de empleo, amigos, demanda de empleo, sencillamente está debilitado. Y la tendencia es que siga esto, lo que significa que el empleo adecuado pues bajará de 35% a lo que algunos economistas y otras personas creen que ya está en 33%. Y eso es problema, pues. El empleo es básico, hay que encontrar las fuentes de empleo, pero en forma legítima, sin desperdiciar recursos, estimados amigos. Y para ello, el gobierno actual, el gobierno futuro, tiene que crear condiciones adecuadas en el marco legal, en el marco de políticas estables, que estimulen a los empresarios a abandonar sus dudas sobre el futuro y están que hagan inversiones, que amplíen los cultivos de uno u otro producto, no importa si es soya, si es lo que sea, más industrias, ¿sí? Pero el objetivo concreto es más inversión privada, más inversión directa extranjera. Se necesita crear más empleo, especialmente para los jóvenes. Cuando los jóvenes de 18 o 20 años no tienen empleo y necesitan ingresos para llevarlos a la casa para poder sostener y ayudar a sus familiares, de repente son conquistados por narcotráfico, por los mafiosos, etcétera. Ese es un problema serio, mis queridos amigos. ¿Sí? ¿Qué hace el Congreso? ¿Apoya al gobierno en la creación de fuentes de empleo? No, mi amigo, miren, le doy un ejemplo. La última ley, una de las últimas leyes aprobadas, aquella ley de protección de los seres, de los animales no humanos. Imagínense esa ley. Ya los empresarios chiquitos, medianos, han dicho cómo va a destruir empleo. Es terrible, pues ya la Asamblea Nacional, los asambleístas, no digo todos, pero la mayor parte sencillamente no están colaborando, no digo con el gobierno, con el país para aprobar leyes que estimulen a los empresarios privados nacionales e internacionales de crear más fuentes de riqueza, más empleo, y empleo fundamentalmente, pues empleo adecuado de trabajo de 40 horas. Y amigos, ese es un problema serio. Había un presidente que en paz descansa, León Febres Cordero, que decía en un eslogan, en una campaña del proceso electoral, prometía
pan, techo y empleo. Ese es un mensaje poderoso, amigos. Poderoso, ¿por qué? Porque usted necesita como trabajador tener un empleo adecuado, llevar un ingreso a la familia para sostener la alimentación. Y no solamente la alimentación, sino que el día de mañana endeudarse para comprar una casa, ¿sí? Techo, una casa propia, con empleo adecuado. Y eso es el grave problema del Ecuador. Cuando se pregunta a la población los problemas graves del Ecuador, el uno naturalmente es la inseguridad, porque con la inseguridad, la violencia, etcétera, 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 lo que hace es desestimular las inversiones, desestimular al pequeño empresario. La vacunación también se agrega, destruyendo empleo. Amigos y amigos, el mensaje es: hay que crear empleo, 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 crecimiento económico y empleo, más inversión privada y pública. Gracias, amigos y amigos. Nos veremos la próxima semana con otros temas. Este tema es realmente importante para el país, para los trabajadores y para los futuros políticos en el Ecuador. Global Hoy con Alan Carney. Alivio y desconcierto. Cerrando el ciclo electoral correspondiente a esta primera quincena del mes, el domingo 7 se cumplió la segunda vuelta o balotage de las elecciones parlamentarias francesas en las localidades donde no se había alcanzado una mayoría mínima por ninguno de los partidos participantes. La convocatoria, que no era un paso obligatorio por parte de Macron, pues al periodo legislativo le faltaba tanto como al presidencial, hasta 2027. En su momento, esa decisión fue criticada por innecesariamente y en una circunstancia muy arriesgada, abrir la caja de Pandora que podía dar paso a un incierto y ominoso camino. La apuesta que el presidente Macron realizó puede haber sido exitosa en el cortísimo plazo, pero persiste el problema de fondo, la fractura de la sociedad francesa y la extrema polarización que ésta demuestra. El cordón sanitario establecido alrededor de la extrema derecha se lo puede entender cuando se lo aplica también al otro lado, a la extrema izquierda. Para la democracia francesa, tan peligrosa es la señora Le Pen como Jean-Luc Mélenchon, el líder de la ultraizquierda francesa, marxista y stalinista. En las parlamentarias europeas, el 33% de la extrema derecha y el 28% de la izquierda sumaron más del 60% del voto en el país. O sea, 6 de cada 10 franceses optaron por candidatos antidemocráticos y liberales, lo que deja sin sustento el presunto republicanismo del que Francia siempre ha querido hacer gala. Es cierto que no ganó la derecha dura, pero lo es también que creció significativamente de sus resultados legislativos anteriores, igual a la izquierda dura de la Francia insumisa, la de Mélenchon. Ambas corrientes parten desde el populismo más rabioso y resulta aterrador que en uno de los países más cultos vuelvan a soplar los vientos que hace 100 años y algo más recorrieron Europa, convirtiéndola en el teatro de los extremismos más brutales, el de los fascismos y el del comunismo. La factura de esa polarización europea se saldó con 50 millones de muertos, un continente arrasado, además de la pérdida de cualquier autoridad y mucho menos superioridad moral, después de verse revelados los horrores de los gulags y de los campos de exterminio. Si la noción que se ha aplicado del cordón sanitario para detener a la derecha dura pretende una legitimidad al interior de Francia, debe extenderse también al otro extremo, pues de lo contrario no se va a poder sostener en el tiempo. No entender que, más allá de los membretes de izquierdas y derechas,
el tema fundamental pasa por la incontenible vocación autoritaria de fascistas y comunistas. Los extremos se atraen y se tocan, y de hecho mantienen por razones de cada uno coincidencias con los autoritarios de todo plumaje que andan sueltos por el mundo. No debe pues sorprender que tanto la señora Le Pen como Mélenchon se alineen detrás de Putin, justificando su agresión a Ucrania. La señora mira en Putin el mismo nacionalismo que su padre promoviera, el mismo liderazgo de un Mussolini o de un Hitler, sus referentes ideológicos más entrañables, el racismo y la intolerancia que alimentaron su infancia. Por su lado, Mélenchon admirará en Putin aquella capacidad para reencarnar a Stalin y hasta para añorar a la Unión Soviética, cuya caída consideró Putin como la peor tragedia del siglo XX. Le pasa al señor Mélenchon lo mismo que a la jurásica izquierda latinoamericana, que no logra pasar la página del criminal desastre al que se vendió en cuerpo y alma, absolviendo como una necesidad ideológica el exterminio en los gulags o por hambre de 20 millones de rusos. Esa izquierda que se horroriza por los 3.000 muertos de Pinochet, pero justifica los 7.000 de Castro, meros gusanos como los define el régimen cubano, que se rasga las vestiduras por algún ladrón preso en el Ecuador, pero le parece normal que el tirano Maduro mantenga a más de 300 presos políticos. A ambos extremos les interesa polarizar aún más a la sociedad francesa. Ese es el ámbito en el que mejor medran, el enfrentamiento emocional rebajado al básico nivel instintivo, donde la razón y el sentido común son muy mal vistos. El escenario para Francia y para Macron no puede ser más complicado ante las crisis en curso a lo interno y externo. Ciertamente, al interior del país el asunto migratorio estará en el centro del debate como bandera de la derecha dura para la próxima elección en el año 2027. Mélenchon cuenta con una sólida base electoral en ese voto migrante y desde la posición de fuerza que tiene como la facción más votada de su espectro, buscará que esta continúe garantizando más servicios y más beneficios a los migrantes para asegurar su fidelidad electoral, justamente los aspectos más criticados por la derecha dura. Como se ha podido ver, la transferencia de votos del centro a los extremos responde en buena medida a este conflicto, que de no resolverse será el tema cada vez más duro del debate y la polarización francesa. Las expresiones de algunos deportistas de origen africano que juegan para Francia, hablando de que no se puede permitir que esa gente, haciendo referencia a los ciudadanos franceses que vienen de familias que han vivido en Francia por 20 generaciones o más, al contrario de quizás una de ellos, ha sido motivo de profundo rechazo y resentimiento, pues esa población, que es la que construyó a lo largo de siglos el país, su riqueza y su bienestar, es tildada hoy por quienes son vistos como unos advenedizos que pretenden ser mantenidos cómodamente por la asistencia pública, como esa gente. Si se pretende desde una incierta coalición de gobierno alrededor de la izquierda dura de Mélenchon implementar políticas que den más y más garantías y beneficios para una migración descontrolada, el centro político se desplazará hacia la derecha dura de Le Pen, que seguirá atentamente su crecimiento por la decepción y el sentimiento de traición de la derecha moderada. Numerosas voces se han alzado ya
previniendo de la entrega del país a la izquierda radical de Melenchón. Desde su propia coalición, sus socios socialistas se han desmarcado rápidamente de semejante despropósito, pues Melenchón, como Le Pen, busca canibalizar a todo el espectro de lo que podemos llamar la izquierda moderada. Alimentada la crisis desde los extremos, el destino de los moderados estará sellado. Si no se establecen definiciones claras respecto de la migración, de la violencia religiosa y étnica, promovida por unos migrantes que se niegan a cualquier integración, las tensiones seguirán en aumento hasta que no se pueda contenerlas y se produzca un estallido de una violencia y consecuencias impredecibles. La población migrante en Francia alcanza ya el 13% de sus habitantes, con un acelerado crecimiento demográfico impulsado por motivaciones religiosas con una evidente intencionalidad política. Allí radica el miedo de una sociedad, ser reemplazada y perderse como cultura ahogada por los números. Es un barril de pólvora con la mecha encendida. Muchas gracias. Editorial. Preguntas imprescindibles para elegir un candidato presidencial. Santiago Basabe, primicias. Se acercan las elecciones presidenciales y los candidatos se alistan. A diferencia de países en los que el respeto por la democracia y sobre todo por la ciudadanía es mayor, acá cualquier hijo de vecina se cree con las condiciones de acceder al poder. Basta mirarse al espejo, asumirse como el ungido y lanzarse a la carrera presidencial. Poco o nada importa el conocimiento sobre los asuntos básicos de la administración pública y menos, mucho menos, tener una posición clara respecto a temas decisivos para la marcha del país. Ante ese lamentable escenario, es responsabilidad de la ciudadanía plantear algunas preguntas que los candidatos deberían responder con mediana soltura. Si no lo hacen o si intuimos que no tienen una respuesta satisfactoria, es mejor buscar otra opción. En primer lugar, quien llega a la presidencia no puede resolver nada por sí mismo. Un presidente requiere un equipo de gente cercana que le apoye en el diseño y la ejecución de un plan de gobierno. Ahí la pregunta que debemos proponer a los candidatos es ¿quiénes van a ser parte de su equipo? Si en Ecuador se requieren solamente para los niveles superiores de la administración del Estado más de 400 personas, esta pregunta es imprescindible. Si la respuesta es con los mejores hombres y mujeres del país, esa es una señal inequívoca de que el candidato no tiene idea de a quién le va a encomendar asuntos de trascendencia. Ahí hay un elemento de juicio, por tanto, para que nos desanimemos del candidato al que estamos poniendo toda la fe y esperanza, pues si llega al poder, gobernará con la gente que le resulte cercana en su entorno familiar, de amistades o de los grupos sociales a los que pertenece. Lo dicho deriva a la siguiente pregunta de fondo. ¿Cuál es la agrupación política en la que usted está afiliado? Un presidente que no esté respaldado por un partido político que le provea de personas, los llamados cuadros, para gobernar, es un presidente destinado casi indefectiblemente al fracaso. Frente a ese interrogante, si la respuesta es «estamos más allá de los partidos» o frases similares, la duda debe invadirnos y las alarmas deben encenderse. Alguien que pretende gobernar un país simplemente como resultado por su propia autoconvicción de que puede hacer las cosas bien, no llegará a buen puerto. Tampoco será un buen gobernante el que se resiste a asumir posiciones políticas específicas. No se trata de que preguntemos a los candidatos por generalidades respecto a determinados temas, sino por los medios que ellos creen adecuados para resolver los problemas que allí se detectan. El empleo, la salud pública, la educación, la desnutrición infantil, la justicia, esos son algunos campos en los que la pregunta ciudadana deberá ser cómo va a afrontar la crisis en estos espacios que ahora mismo tiene el país. Si las respuestas son generalidades u obviedades, hay otro referente para que cambiemos de opción. Dejemos ya de ser presas de embusteros y vendehumo que pululan por ahí. Finalmente, es indispensable que preguntemos a los candidatos sobre cuál es su experiencia en la vida política.
No se trata de averiguar por los títulos ni por los posgrados, que dicho sea de paso en Ecuador se regalan como hojas volantes, sino por los antecedentes en el manejo de las distintas facetas de la vida pública. Todas las personas pueden elegir y ser elegidas, sin duda, pero también la ciudadanía debe estar en la capacidad de elegir a quienes mejor puedan hacer una labor específica. Si pedimos destrezas y capacidades para asumir un cargo de menor importancia que el de presidente de la República, no será necesario que apliquemos un parámetro medianamente similar para designar a quien va a administrar los recursos de todos. No importa si las respuestas a las preguntas imprescindibles para elegir un buen candidato presidencial se dan a través de los medios de comunicación tradicionales o recurriendo a las redes sociales. Lo de fondo, en realidad, es que quienes se sienten en capacidad de gobernar al país tengan respuestas específicas y consistentes. Si la mayor virtud del candidato es aparecer como buena gente, agradable y con buena presencia física, quizás es una buena opción para reclutarlo como amigo. Si esas son sus únicas virtudes, seguramente será una muy mala opción para tenerlo como presidente. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Biden a los demócratas, desafíenme en la convención. El presidente Joe Biden, en una carta enviada a los demócratas del Congreso este lunes, dijo estar firmemente comprometido a permanecer en la carrera. Una dura respuesta a los aliados en el Capitolio que han dicho en los últimos días que debería abandonar la Luego llamó al programa Morning Joe en el canal televisivo MSNBC para subrayar ese mensaje. No iré a ninguna parte, no me presentaría si no creyera absolutamente que soy el mejor candidato para vencer a Donald Trump en 2024. El mandatario en particular expresó su frustración con las élites de su partido. Las élites del partido, quienes conocen mucho más, con cualquiera de estos tipos que creen que yo no debería, enfréntenme, adelante, anuncien al presidente, desafíenme en la convención. Entre tanto, un experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed, visitó la Casa Blanca 8 veces en 8 meses desde el verano pasado hasta este marzo, incluida al menos una vez para una reunión con el médico del presidente Biden, según los registros oficiales de visitantes. La Casa Blanca no hizo comentarios específicos sobre el propósito de sus visitas y dijo que la examinación anual del presidente no reveló ninguna señal de Parkinson. Entonces, para darles algunas respuestas, ¿el presidente ha sido tratado por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No. Así que esas son las cosas sobre las que puedo darles respuestas completas, pero no voy a confirmar sobre ningún especialista que venga a la Casa Blanca. El domingo, varios demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes dijeron en una reunión privada que Biden debería poner fin a su campaña. Otro legislador se sumó el lunes, continuando con un goteo constante de deserciones que ha sido limitada hasta ahora, pero que no muestra signos de detenerse. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, antes de la cumbre, vamos a reforzar nuestro apoyo a Ucrania. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd James Austin III, se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el Pentágono antes de la cumbre que estos días conmemora en Nueva York el 75º aniversario de la Alianza Atlántica. Ambos manifestaron su intención de seguir desarrollando los continuos progresos de la organización. La OTAN afronta desafíos sin precedentes. Uno es la invasión rusa de Ucrania. In Ukraine, Russia continues its brutal war. Only today we have seen horrendous missile attacks against Ukrainian cities, killing innocent civilians, including children. I condemn these heinous attacks. At the summit we'll make decisions to further strengthen our support to Ukraine, and Russia must understand that they're not able to wait those out. They need to sit down and accept a solution where Ukraine prevails as a sovereign independent nation. Además de la guerra en Ucrania, los desafíos planteados por un régimen chino cada vez más agresivo
y el conflicto armado entre Israel y Hamas en Gaza, se pone en cuestión el compromiso de algunos miembros clave del organismo respecto a defender a sus aliados. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley.
Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.